La señal llegó antes que la palabra. El amanecer se quebró sin motivo aparente y el aire se volvió denso, como si el mundo contuviera la respiración. Algo había sido pronunciado en lo invisible, y alguien en la tierra había decidido no responder. Jonás llevaba ese nombre, como se lleva una herida antigua. No era un hombre extraordinario por sus actos, sino por su capacidad de escuchar aquello que otros rechazaban. No buscaba visiones ni voces. Ellas lo encontraban. Vivía entre fronteras claras, en una tierra donde el bien y el mal parecían tener rostros definidos. Sin embargo, el llamado que descendió sobre él no señalaba lo cercano ni lo comprensible, sino una ciudad lejana, levantada sobre la violencia, el ruido y la arrogancia humana. No era solo una ciudad, era un símbolo, un lugar donde la crueldad se había normalizado y la fuerza había sustituido a la conciencia. Hacia allí debía ir, no para conquistar ni para advertir con promesas, sino para pronunciar una palabra incómoda, una palabra que juzgaba sin armas. Jonás comprendió de inmediato que el verdadero peligro no era el rechazo, sino la posibilidad de que aquella palabra produjera un cambio. Temía que la ciudad no cayera, sino que fuera sostenida. Temía una misericordia que desafiara su sentido de justicia. La huida comenzó sin dramatismo. Jonás no gritó ni discutió con la voz que lo llamaba. Simplemente eligió el camino contrario. Descendió hacia el puerto como quien se adentra en una sombra voluntaria. Pagó el precio exacto, se mezcló con extraños y dejó que el mar prometiera distancia. Creyó, por un instante, que cambiar de rumbo bastaría para alterar el destino. El océano parecía calmo, casi indulgente. Jonás cerró los ojos, confiando en que el vaivén del agua borraría la insistencia interior. Pero el silencio no llegó. La tormenta surgió como una respuesta inevitable. El cielo se partió en estruendos y el viento giró con furia, como si el mar hubiera despertado con memoria. Los hombres a bordo clamaron a fuerzas que apenas comprendían. Arrojaron sus bienes, suplicaron, temblaron. Jonás descendió aún más, buscando ocultarse incluso de sí mismo. Sabía que aquella furia no era azar. Era una pregunta formulada con agua y oscuridad. Cuando la verdad emergió, lo hizo con crudeza. Su huida había puesto a otros en peligro. La elección ya no era personal. El conflicto exigía un precio. Jonás eligió caer. El mar lo recibió con violencia y el mundo se cerró sobre él. Oscuridad absoluta, presión, silencio vivo. No hubo tiempo ni dirección. Solo un espacio estrecho donde cada pensamiento regresaba como eco. En ese encierro, rodeado por una presencia incomprensible, Jonás dejó de huir. No podía correr ni negociar, solo existir. Cada latido se volvió una pregunta, cada respiración un juicio. Comprendió que no había escapado del llamado, sino que había sido llevado a su centro. La transformación no llegó como alivio, sino como claridad implacable. Cuando la luz regresó, no hubo celebración. La tierra firme lo recibió con espera. El llamado seguía allí, intacto. La ciudad aún existía. La palabra aún debía pronunciarse. Y en el aire quedó suspendida una duda persistente. ¿Huimos realmente de la voz? ¿O solo damos rodeos hasta aprender a escucharla? El viento no llegó como advertencia, sino como sentencia. El mar se levantó con una furia que no parecía natural, como si una voluntad invisible hubiera tomado el control de las aguas. La nave crujía, tensada hasta el límite, y cada golpe de las olas sonaba como un aviso final. Los hombres, endurecidos por travesías y tormentas, sintieron por primera vez que no estaban ante un caos común, sino frente a una fuerza que exigía algo más que habilidad marinera.
Mientras el miedo se desataba en la cubierta, Jonás descendía. No buscaba refugio, sino olvido. Se tendió en la profundidad de la nave y cayó en un sueño pesado, casi antinatural. No era descanso, era evasión. Dormía como quien se desconecta del mundo, porque enfrentarlo resulta insoportable. Arriba, los marineros gritaban nombres sagrados aprendidos en la urgencia, lanzaban al mar sus posesiones más valiosas, intentando comprar tiempo, intentando aliviar un peso que no estaba en la carga, sino en el destino. El capitán lo encontró allí, inmóvil, ajeno al rugido del océano. Su voz rompió el encierro del sueño con desesperación. No hablaba como un superior, sino como un hombre al borde de la extinción. Le exigió que despertara, que invocara a la fuerza que decía servir, que hiciera algo antes de que todos desaparecieran bajo las aguas. En ese instante, Jonás comprendió que ya no podía esconderse. El silencio se había agotado. Buscando una lógica en medio del terror, los marineros recurrieron al gesto antiguo de dejar que el azar hablara. No confiaban en él, pero necesitaban una respuesta. El resultado fue inmediato y cruel. La carga invisible cayó sobre Jonás. Todas las miradas se clavaron en él, no con odio, sino con una mezcla de temor y desconcierto. Querían saber quién era, de dónde venía, qué fuerza había provocado aquella ruptura del orden. Jonás no negó, no se defendió, confesó. No habló con orgullo ni desafío, sino con una honestidad desnuda que heló el aire. Admitió que huía, que había dado la espalda a la voz que gobierna mar y tierra. El miedo de los marineros cambió de forma. Ya no temían solo a la tormenta, sino a la magnitud de lo que habían desatado al llevarlo consigo. La pregunta inevitable surgió entre el estruendo del agua: ¿qué hacer con él? Jonás respondió sin rodeos. Sabía que no había salida compartida. Su huida había creado la grieta, y solo su entrega podía cerrarla. Ofreció su cuerpo al mar como quien reconoce una deuda imposible de saldar de otro modo. Intentaron resistirse, remaron con furia, desafiando lo evidente. Pero el mar respondió con mayor violencia, como si rechazara cualquier solución incompleta. Finalmente, comprendieron que no luchaban contra las olas, sino contra una decisión que los superaba. Antes de soltarlo, elevaron una súplica temblorosa. No pedían éxito, pedían no ser culpables. Reconocían que aquello no era un asesinato, sino una obediencia aterradora. El cuerpo de Jonás desapareció entre las aguas, y el mar se aquietó de inmediato. No gradualmente, no con indulgencia. El silencio cayó como una losa. Los hombres quedaron paralizados, testigos de una calma que no traía alivio, sino asombro reverente. Habían visto cómo una vida era reclamada para restaurar el equilibrio. Pero la historia no terminó allí. En la profundidad, Jonás no encontró la muerte. Una presencia viva lo envolvió, lo encerró en una oscuridad palpitante. No era tumba ni refugio, era un umbral. 3 días y 3 noches habitó ese espacio sin tiempo, donde cada pensamiento resonaba con claridad insoportable. Allí, sin distracciones ni escapatorias, Jonás descendió por dentro. Recordó su huida, su resistencia, su ira silenciosa. Y desde ese encierro imposible, elevó una voz quebrada. No exigía, no justificaba, reconocía. Comprendió que incluso en la profundidad más cerrada no estaba fuera del alcance del llamado. El silencio respondió, no con palabras, sino con permanencia. Y esa permanencia lo sostuvo. En la oscuridad palpitante, Jonás comprendió que no estaba muerto, aunque todo en él gritaba final. El encierro no tenía bordes visibles, solo una presión constante que lo envolvía como una memoria viva. Cada latido,
era pesado. Cada pensamiento descendía. Allí, donde no existía horizonte ni tiempo, reconoció que había sido llevado más allá del miedo, al territorio donde la voluntad humana se agota. Recordó la caída, el instante en que el mar lo reclamó, el peso del agua cerrándose sobre su cuerpo, la sensación de ser arrastrado hacia abajo, más allá de la superficie, más allá del control. Sintió que la vida se le escapaba, no como un golpe, sino como un lento desvanecerse. Y aún así, en ese límite absoluto, una certeza se impuso. No estaba fuera del alcance de aquello que había intentado evitar. La oscuridad no era ausencia, era presencia concentrada. Allí, rodeado por un silencio que respiraba, Jonás habló, no con palabras formales ni promesas grandilocuentes, sino con la voz rota de quien reconoce su pequeñez. Admitió su huida, admitió su resistencia, y sobre todo, admitió que incluso en su caída no había sido abandonado. Las imágenes regresaban como visiones fragmentadas, aguas cerrándose sobre su alma, profundidades sin nombre, raíces invisibles enredándose en su cabeza, como si la tierra misma lo reclamara. Sintió que había descendido más allá de los montes, más allá de los cimientos del mundo conocido. Allí, donde todo parecía sellado para siempre, comprendió que su encierro no era un castigo final, sino una pausa impuesta. En esa profundidad extrema, algo cambió. No fue alivio inmediato, fue memoria. Recordó la voz que había rechazado, recordó el llamado sin adornos, y entendió que su vida no le pertenecía del todo, que había sido sostenido incluso cuando eligió caer. La esperanza no surgió como certeza, sino como insistencia silenciosa. Aún podía volver a levantarse. Jonás reconoció que ninguna fuerza ajena podía salvarlo, que todo intento de aferrarse a ilusiones lo había vaciado. En ese reconocimiento, su voz se volvió distinta. Ya no huía, aceptaba. Prometía no desde el miedo, sino desde la claridad que nace cuando no queda nada que perder. Comprendió que la salvación no era escape, sino retorno. Entonces, sin anuncio ni ceremonia, el encierro terminó. El cuerpo fue expulsado hacia la luz con violencia. Aire, dolor, tierra. Jonás yacía sobre suelo firme, tembloroso, cubierto de restos del abismo. No fue una llegada gloriosa, fue un regreso crudo, casi humillante. Pero estaba vivo, y eso era suficiente. El llamado volvió, no con reproche, no con insistencia airada, simplemente volvió. La misión seguía intacta, como si nunca hubiera sido rechazada. Esta vez, Jonás no discutió. Se levantó con el cuerpo marcado y el espíritu desnudo. Caminó hacia la ciudad inmensa, consciente de su tamaño y de su peso simbólico. La ciudad se extendía como un organismo vivo, vasto, ruidoso, imponente. 3 jornadas hacían falta para atravesarla. No era solo grande en extensión, sino en influencia. Allí, la violencia y la abundancia convivían sin pudor. Jonás avanzó por sus calles con una palabra breve, sin adornos, sin amenazas personales. No gritaba, no suplicaba, anunciaba. Cada paso era una entrega, cada mirada recibida, un riesgo. No sabía cómo responderían, no sabía si sería escuchado o silenciado, pero ya no huía. Había aprendido que el llamado no se agota con la resistencia, que incluso después de la caída, la voz permanece. Y mientras avanzaba entre sombras y murmullos, una pregunta seguía latiendo en el fondo de todo. ¿Qué ocurre cuando incluso el juicio abre la puerta a la transformación? La palabra fue pronunciada sin adornos. Jonás avanzó por la ciudad como quien atraviesa un territorio ajeno al tiempo, midiendo sus pasos, dejando que la voz saliera sin elevarse. No era un grito ni una súplica.
Era una cuenta regresiva, un anuncio desnudo de consecuencias inevitables. Cada frase caía como una piedra en el silencio acumulado de generaciones. La ciudad, inmensa y orgullosa, no respondió con burla. Algo inesperado ocurrió. La advertencia no rebotó en los muros, se filtró. Como si una grieta invisible se hubiera abierto en la conciencia colectiva, el ruido comenzó a apagarse. Los gestos se volvieron lentos, las miradas inquietas. El miedo no tomó la forma del pánico, sino de una lucidez incómoda. El cambio no comenzó arriba, sino en lo profundo, en los cuerpos cansados, en las manos manchadas, en las memorias que nadie quería nombrar. El ayuno no fue ordenado primero, fue intuitivo. El silencio se extendió como una confesión compartida. Grandes y pequeños, fuertes y débiles, se cubrieron de signos externos, porque lo interno ya estaba expuesto. Cuando la noticia llegó al trono, el poder descendió. El gobernante abandonó sus símbolos, dejó caer su peso sobre la ceniza, reconociendo que no había altura suficiente para escapar de lo anunciado. No habló como rey, sino como hombre vulnerable. Su decreto no buscaba controlar, sino implorar. Ordenó detener toda abundancia, incluso la más básica, como si la ciudad entera necesitara recordar lo que es depender. La súplica no exigía absolución, solo dejaba abierta una posibilidad. Tal vez. Esa palabra flotó sobre la ciudad como una brasa tenue. Tal vez el juicio no sea el final. Tal vez exista un giro. La esperanza no se apoyaba en méritos, sino en la intuición de que la fuerza que juzga también puede ceder. La respuesta no llegó con estruendo, llegó con ausencia. La destrucción no ocurrió. El tiempo siguió su curso. La ciudad permaneció en pie. El silencio, otra vez, habló. Lo que había sido anunciado no se cumplió, y en esa suspensión del desastre se reveló algo más inquietante que la ruina, la misericordia. Jonás observó todo desde fuera, y su corazón se endureció. La compasión que salvó a la ciudad lo hirió a él. Aquello que había temido desde el inicio se había hecho realidad. La palabra no había destruido, había transformado, y eso le resultaba insoportable. No celebró, no comprendió, se quebró por dentro. Su voz volvió a elevarse, no para anunciar, sino para reclamar. Recordó su huida inicial, confesando que había anticipado este desenlace. Sabía que la advertencia podía abrir la puerta al perdón, y eso lo llenaba de ira. Prefería el orden del castigo a la incertidumbre de la gracia. El deseo de desaparecer lo atravesó. Vivir en un mundo donde la misericordia alcanza incluso a quienes no la merecen, le parecía una carga excesiva. Se sentó, agotado, bajo el sol inclemente, como quien espera el final de algo que ya ocurrió. Entonces apareció la sombra. Una planta creció con rapidez improbable, extendiendo su refugio sobre él. El alivio fue inmediato. Jonás se aferró a esa sombra como a una confirmación tardía. Por un momento descansó. Sonrió. Sintió gratitud por algo que no había pedido. Pero al amanecer siguiente, la sombra murió. La planta se secó sin ruido, como si nunca hubiera existido. El sol volvió a golpear. El alivio se desvaneció tan rápido como había llegado. Y en esa pérdida mínima, Jonás sintió una ira desproporcionada. La lección no fue explicada. Solo quedó expuesta. Una ciudad salvada. Una planta perdida. Un hombre más afectado por su incomodidad que por la vida de miles. El contraste quedó suspendido en el aire, sin conclusión explícita, como una pregunta que no busca respuesta inmediata, sino conciencia. El alivio se convirtió pronto en burla. El cuerpo de Jonás, aún expuesto, volvió a sentir el peso del sol, pero ahora acompañado por un viento abrasador
que parecía surgir con intención. El aire quemaba, la cabeza le latía. Cada respiración era un esfuerzo. Aquello que había sido descanso se transformó en castigo silencioso. Y el descontento, que nunca se había ido del todo, regresó con más fuerza. La incomodidad no era solo física, era interior. Jonás sintió que su resistencia se agrietaba. El cansancio lo llevó otra vez al límite, al deseo de desaparecer. Vivir en un mundo donde la misericordia se impone al castigo le resultaba insoportable. La muerte volvió a parecerle una salida razonable frente a una realidad que no lograba aceptar. Entonces la pregunta surgió, no como acusación, sino como espejo. Jonás fue confrontado con su enojo, con la intensidad de su dolor por algo tan efímero como una sombra perdida. Reconoció sin titubear que su ira era real, profunda, desbordada. Le dolía la pérdida de aquello que le había dado alivio, aunque no le perteneciera, aunque no hubiera hecho nada para que existiera. Y allí quedó expuesta la desproporción. Una vida vegetal, surgida sin esfuerzo y desaparecida sin lucha, había despertado más compasión en él que una ciudad entera llena de vidas frágiles. Jonás había sentido lástima por lo que le dio confort, pero no por lo que le incomodaba moralmente. Aquello que no había cultivado le dolía más que aquello que no comprendía. La pregunta no exigía respuesta inmediata. Solo revelaba una verdad incómoda. La compasión humana suele detenerse donde comienza la incomodidad. El contraste quedó suspendido en el aire ardiente, una planta efímera, una multitud ignorante de su propio rumbo, animales, niños, vidas enteras sostenidas por un hilo invisible. La historia no cerró con una sentencia, se detuvo en la tensión, en la imagen de un hombre sentado bajo el sol, más preocupado por su malestar que por el destino de miles. La lección no fue dictada, fue mostrada, como una grieta abierta en la conciencia, esperando ser habitada. El cambio no comenzó en la ciudad, sino en el espacio invisible, donde una decisión se vuelve posible. Allí donde la culpa deja de justificarse y el orgullo pierde fuerza, algo se abre, no como recompensa, sino como respuesta. El arrepentimiento verdadero no grita ni negocia, inclina. Y en esa inclinación, la caída deja de ser final. La historia reveló que la vida, incluso la más extraviada, es observada con una atención que supera el cálculo humano. No hubo distinción entre fuertes y débiles, entre dignos e indignos. Cada existencia fue considerada, cada aliento contado. La compasión no se limitó a quienes sabían pedirla correctamente, sino que alcanzó a quienes apenas comprendían su propia oscuridad. Eso descolocó al mensajero, porque aceptar la soberanía implica renunciar al control del desenlace. Implica confiar incluso cuando el resultado contradice nuestras expectativas más arraigadas. La historia mostró que el dominio no siempre se manifiesta en la destrucción, sino en la contención, en la capacidad de sostener cuando lo esperado era el colapso. Jonás quedó expuesto no como ejemplo perfecto, sino como reflejo humano. Su resistencia, su enojo, su cansancio, revelaron una verdad incómoda. Obedecer es más sencillo que comprender. Y comprender es más difícil cuando la misericordia se extiende hacia donde no queremos que llegue. El relato no cerró con una respuesta definitiva, sino con una invitación silenciosa, a mirar el propio límite, a preguntarse qué hacemos cuando la compasión supera nuestra lógica. Porque la verdadera enseñanza no fue pronunciada, sino encarnada. La soberanía no anula la responsabilidad humana, pero la envuelve en una paciencia que no se agota. Y así la historia quedó abierta, no como consigna,
sino como eco, una voz antigua que sigue interrogando al oyente. ¿Qué harás tú cuando el perdón desafíe tu sentido de justicia?